Hola, hoy les voy a hablar del primer principio que necesitamos aprender y jamás debe dejarse de enseñar, y el que siempre, pero siempre, cada segundo de nuestra existencia debemos aplicar. Me estoy refiriendo a un principio que te convierte en un mejor ser humano y te hace interactuar en sociedad de manera inteligente, prudente, amable y eficaz, más allá de que sea religioso, humanista o incluso ateo. Soy un convencido que si este principio lo vivieran todos los seres humanos, hombre, sin duda tendríamos una mejor sociedad, una sociedad libre de violencia y de injusticias. Durante más de 37 años, asesorando a una amplia variedad de instituciones educativas, desde escuelas y universidades hasta ONG, editoriales y centros de investigación, he detectado una práctica contraproducente: la enseñanza de extensas listas de valores y principios. Por ejemplo, me topé con un proyecto educativo institucional que incluía 79 valores y 143 principios. Por favor, qué locura. Esta sobrecarga es poco menos que insensata. ¿Cuál es el resultado? Pues que al concluir el año escolar, estudiantes de todas las edades fallan en adoptar genuinamente cualquiera de estos conceptos debido a múltiples factores. Así que permítanme exponer al menos 5 razones que explican esta situación. La primera, sobrecarga cognitiva. Al abordar tantos valores y principios se genera confusión, se pierde el interés por tantos valores y principios que ni han interiorizado ni se le ve la funcionalidad e importancia. Segundo, confusión y conflicto de valores, es decir, no se llega a tener claro en qué consiste, cuál es su importancia, diferencias y cómo se pueden aplicar. Tercero, desarrollo moral ambiguo por no tener el suficiente tiempo para interiorizar un principio o un valor con el suficiente tiempo, dedicación y experiencia de vida. Cuarto, una ambigüedad en la priorización de valores y principios. O sea, no se alcanza a tener claro qué valor o principio se debe priorizar sobre otro según la experiencia de vida del momento. Y quinto, cero convicciones. Definitivamente no se logra internalizar o apropiarse de ningún valor o principio al no comprenderlo, pues la gran cantidad de valores y principios solo ha generado confusión. Así que eso es un error que se comete en numerosas instituciones educativas y hogares, de querer abrumar a un niño, a una niña, a un adolescente, a un joven de tantos valores y principios que no entiende. Así que claro que hay que formar a nuestros hijos en valores y principios. ¿Quién está diciendo que no? Pero no de la manera en la que se ha hecho en miles de contextos. Así que empecemos por implementar una ética de mínimos, es decir, una ética y una bioética de aprendizaje significativo y por convicción de aquellos valores y principios esenciales para la realización personal y para la interacción social. Es aquí donde en este momento les voy a compartir un principio que es trascendental para transformarnos en un mejor ser humano. Me estoy refiriendo al principio. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Pues me refiero al principio de la no maleficencia. El principio de la no maleficencia, que se traduce literalmente como no hacer daño. Es uno de los pilares fundamentales de la ética en diversas disciplinas, especialmente en la bioética y el contexto médico. Este principio se centra en la obligación moral de no infligir daño intencionalmente. Su importancia en la construcción de una sociedad mejor radica en su papel como guía para la acción y la toma de decisiones, promoviendo el respeto por la integridad, ¿verdad? Y el bienestar de los demás. Es decir, quien vive el principio de la no maleficencia jamás daña a otro, jamás actúa con mala intención, jamás destruye, jamás roba, nunca asesina, nunca viola, jamás actúa para ofender, jamás chantajea, jamás extorsiona,
evita ser injusto, no miente, no es infiel, no es desleal, no difama, evita la mentira, jamás es deshonesto, evita ofender con intención y sin intención. Actúa con una gran transparencia que es ausente en la actual sociedad. Es decir, con el principio de la no maleficencia, jamás se cae en un dualismo contradictorio e inconsciente. Conocemos, ¿verdad? Conocemos cientos de personas del común, como también grandes personajes que hacen el bien a mucha gente, ¿verdad? Oye, sí, hacen el bien, pero igual hacen el mal a una gran cantidad de personas. Y, es decir, a uno le hacen el bien y a otros los fastidian. Eso no tiene sentido. Y esto sucede por no interiorizar el principio de la no maleficencia. Incluso hay quienes tienen este perverso dicho, quien peca y reza empata. ¿Sí lo han oído? Quien reza y reza, quien peca y reza empata. ¿Qué es eso? Claro que no. Cuando, cuando se ha interiorizado, ¿verdad? Y se vive por convicción el principio de la no maleficencia, jamás se hace el mal a las personas y a la naturaleza en general. De ahí la importancia de aprender este principio antes de llegar a hacer un listado de valores y principios que nos convierten en un individuo inconsciente de doble moral. Así que preguntémonos, ¿por qué es tan importante el principio de la no maleficencia? Hombre, por numerosas razones. Primera, se hace realidad el respeto mutuo. ¿Cómo así? Pues al adherirse al principio de no maleficencia, las personas y las instituciones fomentan una cultura de respeto y consideración hacia los derechos y el bienestar de los demás, lo que es esencial para una convivencia armoniosa. En cambio, cuando se enseña a una persona, ojo, ojo, a respetar, sin haber interiorizado, sin haber aprendido el principio de la no maleficencia, el individuo tiende a respetar a unos y a otros no, porque no ha comprendido lo esencial, que es no irrespetar absolutamente a nadie. Una segunda razón del por qué es tan importante el principio de la no maleficencia es porque se toma conciencia de la prevención del daño. La no maleficencia es preventiva por naturaleza, busca evitar acciones que puedan causar daño sí, físico, psicológico, social o ambiental, lo cual es fundamental para el desarrollo sostenible de cualquier sociedad. A alguien se le puede enseñar a cuidar su pertenencia, como lo he observado en hogares y numerosas instituciones educativas. Bueno, pero esa misma persona no cuida la pertenencia de otros porque aún no ha comprendido lo esencial de no dañar ningún objeto. Conozco gente que cuida los recursos naturales de su entorno, de su contexto, pero no cuida los recursos naturales de otro contexto. Así que es importante, esencial, todos los días vivir el principio de la no maleficencia. A ver, una tercera razón, se crea confianza en las relaciones sociales y profesionales. Este principio ayuda a construir y mantener esa confianza al asegurar que los profesionales actúen con la intención de no dañar. Una organización necesita de personas que no tengan ningún tipo de intención de dañar. Cuarto, es vital para el fundamento, para políticas y leyes, ¿verdad? El principio de la no maleficencia. Porque mira, en las legislaciones y políticas que incorporan la no maleficencia, pues se contribuye a crear sistemas de justicia y bienestar social que protegen a los ciudadanos de abusos y negligencia. Así que es urgente y de vital importancia que los gobernantes tomen conciencia de la importancia de incluir este principio de la no maleficencia en el marco legal de una nación, porque el principio de no maleficencia esté, necesitamos que esté explícito y de obligatorio cumplimiento para construir una mejor sociedad de la que tenemos. Aquí voy a hacer un paréntesis sobre el origen del principio de no maleficencia, porque más de uno se está preguntando, bueno, ¿y eso qué, cómo, de dónde viene ese principio? ¿O qué? Pues que el principio de no maleficencia se remonta a la antigua máxima hipocrática primum non nocere, que significa lo primero es no hacer daño, ¿verdad?
Aunque esta frase no se encuentra textualmente en el juramento hipocrático, refleja su espíritu y ha sido adoptada ampliamente como un principio central en la ética médica. En la bioética contemporánea, el principio fue articulado y promovido con fuerza por Tom Beauchamp y por el señor James Children en su libro Principios de Ética Biomédica, publicado por primera vez, ¿verdad?, en el año 1979. Ellos identificaron la no maleficencia junto con la autonomía, la beneficencia y la justicia. ¿Como qué? Pues como uno de los cuatro principios fundamentales de la ética biomédica y pues asumió así la bioética. Así que aunque el concepto ha sido parte de la reflexión ética desde la antigüedad, Bouchard y Children son frecuentemente citados como los autores que dieron forma moderna al principio en el contexto de la bioética. Su trabajo pues ha tenido una influencia significativa pues en cómo se entiende y se aplica el principio en el ámbito profesional, particularmente en medicina, investigación y salud pública. Hoy vemos al fin la gran importancia que tiene este principio de no maleficencia en la formación de niños pequeños en todo el recorrido escolar versus universitario y contexto laboral. Pero ¿cómo identificar una violación al principio de la no maleficencia? Pues una violación del principio de la no maleficencia se puede evidenciar justamente a través de varias señales y comportamientos. Aquí te comparto algunos. Acciones dañinas. La persona realiza acciones que causan daño físico, psicológico, emocional a otros, ya sea de manera intencional o por negligencia. Segundo, descuido o negligencia. No tomar, ¿verdad?, las precauciones necesarias en situaciones donde sus acciones podrían causar daño a otros, como ignorar las normas de seguridad, por ejemplo. Tercero, falta de empatía, mostrar indiferencia o insensibilidad ante el sufrimiento o las necesidades de los demás. Cuatro, manipulación o engaño, engañar a otros para beneficio propio, lo que puede resultar en perjuicio para las partes afectadas. Quinto, abuso de poder, usar una posición de autoridad para explotar o dañar a otros en lugar de proteger y servir. Si ven cómo el principio de la no maleficencia está inmerso en todos estos elementos. Por ejemplo, omisión de ayuda. Sexto, elegir no actuar o no prestar ayuda cuando está en posición de prevenir el daño de alguien más. Séptimo, perjuicio profesional en un contexto profesional como la medicina o la ley, actuar de manera contraria a los intereses del cliente o del paciente o no seguir los estándares éticos y profesionales establecidos. Por ejemplo, ¿cuántos abogados saben que están defendiendo a un criminal, a un pervertido, degenerado, violador de niños y lo defienden? Ahí está atentando contra el principio de la no maleficencia. ¿Ven su importancia? Y sin embargo, tú puedes ver que ese abogado ha liberado a personas inocentes, pero ahora está ocasionando que inocentes vayan a la cárcel o que culpables queden libres. Octavo, discurso dañino, utilizar un lenguaje que es perjudicial como el acoso verbal o la difamación. Noveno, violación de la confianza, romper la confianza depositada por otros al actuar de manera perjudicial hacia ellos o hacia sus intereses. Y décimo, falta de consideración por las consecuencias, es decir, tomar decisiones sin considerar o ignorando las posibles consecuencias negativas que éstas podrían tener para otros. Así que es importante notar que la no maleficencia no solo se refiere a las acciones directas de daño, sino también a la negligencia y a la omisión que pueden llevar al mismo resultado. Así que identificar estas conductas requiere una observación cuidadosa y un entendimiento del contexto en el que se produce. Así que ya basta de hacer el bien a unos mientras se le hace el mal a otros. Esto no solo es una terrible contradicción, es una clara evidencia de inmadurez mental, de estupidez, ignorancia y ausencia de evolución. Así que el principio de no maleficencia es esencial para construir una sociedad mejor porque establece un estándar mínimo de conducta
que protege a los individuos y a las comunidades del daño intencionado o negligente. Al promover entonces acciones que intencionadamente evitan dañar a otros, este principio contribuye al desarrollo de relaciones interpersonales e institucionales basadas en el respeto, la confianza y la cooperación. Imagínate en una construcción, en una obra de ingeniería civil y arquitectura, te puedes imaginar un obrero, un maestro de obra, ¿verdad? Que ve unas fallas en otro bloque de la obra en la que él no tiene ninguna incidencia ni ninguna responsabilidad porque allá está otro maestro de obra y allá están otros obreros, se hace loco y no advierte sobre el posible accidente o falla que va a deteriorar esa sección de la obra. Ahí se está justamente atentando, violando el principio de la no maleficencia. Entonces, fíjese lo denso, lo sensible, lo profundo, lo valiosísimo que es el principio de la no maleficencia en todas las acciones. En el ámbito educativo, uno puede ver, por ejemplo, que falta, uno da clase, por ejemplo, en quinto, sexto y séptimo y en grado octavo, por ejemplo, uno ve por allá, no, uno no da clase allá, pero un día pasó caminando y ve que hay un relajo grande y toda la cosa, y no está el profesor y nos hace el loco, no ayuda, más bien sigue caminando rápido y dice, yo como que no me meto en ese lío y no entra al salón a evitar un accidente, a evitar un mal mayor, se está atentando contra el principio de la no maleficencia. Entonces, ¿vieron la importancia de este principio? ¿Cuántos estudiantes también uno tiene que le traen regalo a uno el día del amor y la amistad, el día del maestro, bueno, el día del cumpleaños, pero no dejan dar clase? Toda la vida es mejor que no traiga ningún regalo, pero que colabore con la convivencia y el buen ambiente de las clases. Ven la profundidad y la aplicación del principio de la no maleficencia. Así que en definitiva, con el principio de la no maleficencia se aprende a no ofender, a no robar, no matar, no violar, no estorbar, no fastidiar, no destruir, no molestar, no extorsionar, no ofender, no difamar, no levantar falsos testimonios, no ser infiel, desleal, no generar mal ambiente, no ser envidioso, no ser egoísta, no ser un individuo malintencionado, jamás, pero jamás dañar a otros y a la naturaleza. Si la humanidad entera viviese este principio con verdadera convicción, sin duda hace rato tendríamos una mejor sociedad que la actual. Así que si te gustó esta reflexión acerca de un valioso principio que deberíamos aprender y vivir, pues te invito a compartir este video con todos tus amigos, todos tus conocidos. Y si no estás inscrito, suscrito a mi canal, lo puedes hacer allá abajito. Haces clic y ya estás suscrito. Bueno, pues nos vemos para un próximo video. ¿Listo?